Nos acompaña para ilustrar esta conversación Osvaldo Osorio. Osvaldo Osorio es comunicador social, periodista, historiador, magíster en Historia del Arte, doctor en Artes, investigador y profesor de la Universidad de Antioquia. Es un crítico de cine, director de la muestra experimental Bartex, es programador del Festival de Cine de Jardín, es curador del FICSI, Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, es director de la Escuela de Crítica de Cine de Medellín, autor y editor de varios libros. Creo que hay un micrófono prendido, si lo podemos silenciar, por favor. Es el de Germán. Germán, ¿sabes cómo silenciar el micrófono? Además, Osvaldo es autor y editor de varios libros sobre cine colombiano, es fundador del portal cinéfagos.net y editor de la revista colombiana Canaguaro, que afortunadamente es una revista que sigue viva y que sigue publicando bastante información bien completa y única dentro de la cinematografía colombiana. Entonces, gracias Osvaldo por estar acompañándonos en esta charla. Nos acompaña también Germán Osa. Germán Osa es de profesión ingeniero agrónomo calificado en agroindustrias. Es invitado y asistente habitual de los festivales internacionales de cine de Bogotá, Cartagena y La Habana en Cuba. Es director y gestor y organizador de los encuentros nacionales de críticos y periodistas de cine que se lleva a cabo en la ciudad de Pereira desde el año de 1994. Es además integrante de la Comisión Asesora de la Reglamentación de la Ley de Cultura en los temas relacionados con el Sistema Nacional de Cultura, la estampilla de Procultura y la seguridad para el artista entre el año 2000 y 2001, entre otras actividades académicas que lleva a cabo en su ciudad natal, que es Pereira. Entonces, Germán y Osvaldo, muchas gracias por participar en esta charla. Y para ya irnos adentrando en estos 100 años de las películas colombianas que están de cumpleaños, vamos un poco a citar que mientras en Colombia se estaban realizando estas películas, en el contexto mundial también se estaban produciendo películas bien importantes como Fausto en Alemania de Murnau, que es también una de las películas más importantes de todo ese periodo que se llamó el expresionismo alemán. También se estaba dando la locura del Charleston de Lubitsch en Estados Unidos, que se convertiría en uno de los cineastas principales de todo ese primer siglo, primera mitad del siglo XX en la cinematografía mundial. En otra parte se estaba estrenando Nana de Jean Renoir en Francia, se estaba Víctor Hostrom después de todo su trabajo que había hecho en Suecia, y todo este trabajo del cine escandinavo, ya estaba trabajando en Estados Unidos y produjo dirigió la primera versión de la película La Letra Escarlata. También se dio la primera película oficial de animación, que es Las aventuras del príncipe Hamlet, en Alemania, dirigida por una mujer que era Lotte Reininger. Estaba produciéndose El general de Buster Keaton, una de las películas cumbres de toda la cinematografía de Buster Keaton y obviamente todo el periodo del cine silente. Se estaba produciendo La madre de Pudovkin en la Unión Soviética. Siga Bertok también en la Unión Soviética estaba creando uno de estos documentales que va a ser parte de todo ese, que se va a llamar después el Cinema Verite, que es una sexta parte del mundo. En México se produjo El tren fantasma de Gabriel García Moreno, una de las películas insignes de todo este periodo de principios de los años 20 en la cinematografía latinoamericana. Se estaba dando en Argentina Bajo la mirada de Dios, de Edmond Cominetti, que era muchas de las producciones de muchos directores de origen italiano que estaban trabajando en la Argentina. Y en Brasil se estaba dando uno de los periodos de la cinematografía local, es decir, que no estaba centrada ni en Río de Janeiro ni en Sao Paulo, y se produjo la película Al fila del abogado, que es de Joan Suárez, y La primavera de vida de Humberto Mauro. Ese era un poco el contexto de lo que estaba empezando a ocurrir dentro de la cinematografía mundial y obviamente en el panorama latinoamericano, que también nos da pie para mirar que muchas de las formas de narrar y muchas de las características técnicas y estéticas también permearon a Colombia, es decir, también hicieron parte de la forma como la cinematografía colombiana empezó a abordar el hecho de producir cine propio. Hay que tener en cuenta que en ese periodo muy pocas personas de Colombia se habían formado, y vamos a ver ahora que algunos dentro de los pocos que se habían formado para la cinematografía profesionalmente está
Félix Joaquín Rodríguez, que vamos a citar ahorita más adelante, pero los otros tenían como cierta influencia principalmente de ciertos técnicos o productores y directores italianos que habían venido durante ese primer periodo del siglo XX y sobre todo la década del 20 a trabajar en Colombia. Era un poco la forma como se iba formando esa posibilidad de ir creando un cine propio. Entonces vamos ya para entrar y darle paso a nuestros invitados a mirar la primera película sobre la que vamos a hablar, que es una película que infortunadamente no está. Miremos la presentación, por favor. No existe material cinematográfico sobre esa película. Existe exclusivamente material fotográfico. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y existe este fotograma que ustedes están viendo en la presentación, y existe buena parte de material de prensa, sobre todo en la revista Cromos y en el periódico el Gráfico, que son los que contenían la información sobre esta película. Esta película, Tuya es la culpa, fue dirigida por el italiano Camillo Cantinasi, que había llegado traído por la Columbia Films Company a la ciudad de Cali, y había un paquete de películas que se querían hacer, entre las cuales estaban Conquistadores de Almas, El Alférez Real y esta película Tuya es la culpa. Al parecer, Tuya es la culpa, dentro de los relatos que existen, fue la primera película de esas tres que se filmó, pero no, se estrenó de última. Es decir, se estrenó en el año 1926, a pesar de que se había filmado en 1925. El guión era de Elías Quijano, quien construyó toda la historia de la película. La productora fue la Columbia Film Company, que era una productora más o menos afianzada en la ciudad de Cali, creada por Hernando Domínguez, el hermano de Hernando Domínguez, y un grupo más de personas de la ciudad de Cali que apoyaron la creación de la Columbia Film Company. Acompañado de Camilo Cantinasi venía Silvio Cavazzoni. Silvio Cavazzoni, además de ser director de fotografía, era un montajista, es decir, ayudó en buena parte del montaje de estas tres películas. Pero hizo a su vez la dirección de fotografía y la operación de la cámara dentro de la realización de esta película. Se plantea el estreno el 30 de enero de 1926, que se lleva a cabo en el Teatro Moderno, que es el actual Teatro Jorge Isaacs, en la ciudad de Cali. Y también, para completar ese paquete italiano que había llegado a ayudar a la construcción de esta película, venía María Meva. María Meva era Lida Restivo. Lida Restivo era una actriz italiana que había participado en varias películas italianas, pero también había participado en muchas obras de teatro. Y de ahí digámoslo que su remoquete, el nombre artístico era Mara Meva, que en algunos casos se encuentra con B mayúscula, en otros con B corta, depende de la fuente donde se busque, pero era la actriz principal, acompañada también por Gina Busacchi, que era otra actriz italiana que llegó a Cali. Vamos a ver que esas se repiten ahora en el 2026 en otra película. También actúa Elías Quijano, que era el autor del guión, y Hernando Domínguez, que era uno de los productores ejecutivos de la película. Básicamente se sintetiza en un drama sentimental costumbrista, y el diario El Tiempo, el 4 de febrero de 1926, publicaba el siguiente comentario. Decía: el argumento es una trama novelesca, ingeniosa e interesante. La filmación está hecha con esmero y atención, donde un resultado de la factura fotográfica casi irreprochable y proyección clara. La técnica de la película alcanzó un franco éxito. Estos son algunos de los comentarios. Dentro de los comentarios también, por ejemplo, el que se reporta en la revista Cromos, desde el 23 de mayo de 1925, se plantea que la película ya se está empezando a rodar. Es decir, ya habían llegado el director, el fotógrafo, los actores, para empezar el rodaje de la película, y obviamente causaba especial atención la presencia de Lida Restivo como actriz dentro de estas películas del grupo de la Columbia Film Company. No sé si Germán o Osvaldo habían tenido oportunidad de escuchar esta película, al menos a nivel de reseña, y quisiera que ustedes, obviamente con su experticia como escritores del cine y estudiosos de la cinematografía, ¿cómo ven este periodo, que además es un periodo bien fructífero de la cinematografía colombiana? Es todo el periodo de los años 20,
que se llama como la edad de oro del cine silente, que obviamente va a llegar y se va a extender hasta el año 27, que yo creo que ya empieza en la decadencia con Garras de Oro, y ya después de ahí no se vuelven a producir películas de ficción hasta bien entrados los años 30, es decir, casi que en los años 40, porque todos los 30 se dedicaron a otro tipo de producciones, principalmente dedicadas al documental y a las noticias. Entonces, quisiera escucharlo sobre esta primera parte de el arranque del año 1926 con la película Tuya es la culpa. Eh, sí, Jorge Mario, yo quería, me parece que como presentaste este periodo del cine colombiano que prácticamente en el 27 se empieza a perder esa producción que se había empezado con María. Que no es gratuito ese quiebre y esa disolución del cine nacional, porque aprovechando esa muy buena lista que nos presentaste ahí sobre las películas que se habían hecho, habían hecho en el mundo en 1926, es que ese fue un año muy significativo. Porque, pues, como todos saben, en 1927 empieza el cine sonoro. Entonces, casi que podríamos decir que 1926 es el último gran año de las grandes películas del cine silente. Claro, eventualmente todavía se realizaron algunas en los años posteriores, a pesar del sonoro, pero los grandes títulos del cine silente eh, eh, se, se se hicieron por última vez en este año de 1926. Y como sabemos también en Colombia, en parte la llegada del sonoro, si bien problemático estaba pues la realización del cine silente cuando llegan las exigencias del sonoro, eso contribuye pues a ese declive y casi desaparición luego del cine nacional. Pero es muy importante este periodo porque claro, es nuestro cine original y el punto de referencia pues de nuestra historia del cine, empezando pues por estas películas de las que vamos a hablar, especialmente Alma Provinciana, que se destaca entre ellas por ser una de las que está más completa en su metraje. Germán. No, me parece muy interesante lo que dice Osvaldo y los saludo, de cordial saludo. Eh, no, yo completamente blanqueado porque esa película que no tenía de pronto la percepción del título, pero nunca conocimiento de un plano, una fotografía, una imagen, un fotograma de ella. Pues, y el panorama que usted nos plantea de lo que se hizo en esos años del 20 al 30 y sobre todo para celebrar el 1926, el centenario ahora, me parece que da un ambiente espectacular para pensar en el cine que se hizo en esa década y en ese año y que todos estos países latinoamericanos apenas obviamente estaban concurriendo a la realización cinematográfica. Comparar pues lo que se hizo por allá con lo que se hacía aquí es imposible, pero de todas maneras resaltar el hecho de que se hayan hecho esas producciones vale la pena. Yo compararía así en un paréntesis pequeñito, obviamente ahora que vamos a tocar Alma Provinciana comparada con otras películas hechas ese año, es como una superproducción, pues comparada con lo que uno conoce de lo que se hizo, por ejemplo, con Nido de Cóndores, que no, sin ver la película, sin conocer la película, porque solamente de ella hay un fotograma, obviamente uno conociendo el contenido, la sinopsis, lo que se cuenta de ella, lo que Inesita Rendón, que hablamos con ella en varias oportunidades, se conoció de lo que fue la película comparado con Alma Provinciana, pues es una película en pañales completamente. Claro.
De acuerdo, y antes de pasar a nuestra siguiente película, hay una cosa aquí importante y es que, bueno, primero citar que buena parte de muchos de los elementos de investigación que se han dado para poder hablar de Tuya es la culpa y las películas como Conquistadores de Almas, que no, infortunadamente no hay material, están registradas en la historia social del cine colombiano de Álvaro Concha, en el volumen uno, que realmente ha hecho un trabajo de investigación muy profundo, sobre todo sobre los temas de prensa y el registro de las películas. Incluso sobre esa primera película, ya para cerrarla, Álvaro Concha se atreve como a teorizar o a plantear una hipótesis diciendo que Camilo Cantinazzi era casi que J.P. Jambrina, el director de lo que va a ser Garras de Oro después, casi que camuflado con un seudónimo, y que el director realmente era este Camilo Cantinazzi, que era una persona que tenía más experiencia en los temas cinematográficos y que había pues trabajado en estas películas anteriores a la película Garras de Oro. Entonces es una hipótesis que está ahí planteada, que obviamente se están buscando elementos de investigación para poder confirmarla, pero que es una hipótesis bien interesante para poder como avanzar realmente y tratar de entender estas películas que ya con el proceso de Garras de Oro que se está haciendo en términos de la restauración, pues cierra muy bien este periodo de lo que se va a llamar el cine silente, que como muy bien decía Osvaldo, a partir del año 27 la aparición del cine sonoro, la aparición de la película pancromática, es decir, una serie de cambios técnicos y tecnológicos que se dieron en el cine, pues obviamente va a hacer que se cierre este periodo. Y ahí viene una de las películas más importantes y tal vez uno de los personajes más interesantes y enigmáticos de la cinematografía colombiana, y es esta película Alma Provinciana. Alma Provinciana es, como nombraba Osvaldo, creo que la única película de ese periodo del cine silente que se conserva completa, es decir, completa con todo su metraje, con toda la estructura narrativa que compone la película, pero adicionalmente es la primera película que podemos restaurar desde muchos componentes de los nitratos originales que tenían color por una técnica de agregado de color que se conoció como imbibición o entintado, que básicamente consistía en tomar los rollos de la película en blanco y negro, que en ese momento era una película ortocromática. Ortocromática quiere decir que no era sensible al color rojo, y se embebían en estas tinturas para generar ciertos tipos de tono de color en la imagen. Lo que hemos descubriendo a lo largo de estos 2 meses, en el cual dentro de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano estamos llevando a cabo un proceso que se llama el Plan Nitrato, hemos descubierto que algunas otras películas también se les estaba agregando tal vez a una manera de prueba, o de pronto estaban completas, lo que pasa es que no hemos encontrado el metraje completo, también se les estaba aplicando la técnica de inhibición. Entonces pudimos encontrar que un segmento de la película Madre, que es de 1924, también tiene unos segmentos entintados. Y encontramos también que hay unos fotogramas de Bajo el Cielo Antioqueño que también tienen esas, yo creería que son unas pruebas de color agregado que se le hicieron a la película. Pero la que tiene definitivamente el color completo y que tratamos de reconstruir en el proceso de restauración que se llevó a cabo en la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano es esta película Alma Provinciana. Y antes de entrar a conversar con Germán y con Osvaldo de la película, quiero que veamos un pequeño antes y después de la restauración, en la cual se le agregó, se le recuperó el color lo más cercano a la forma como el nitrato original, que era el soporte original, tenía el color. Entonces vamos a ver el segmento y ya continuamos. En el lado izquierdo de la pantalla estamos viendo la imagen original como estaba, y todavía esa copia que se está viendo al lado izquierdo era una copia de un duplicado que se le había hecho al original de nitrato, pero no se le había copiado el color. Ya cuando recurrimos al nitrato descubrimos que tenía el color que es el que está reconstruido en el lado derecho de la pantalla.
Porque Mario, pero por lo que pude ver, no necesariamente está intencionado narrativamente desentintado, como uno lo puede ver en otras películas, no sé, como El nacimiento de una nación, por ejemplo, donde la noche es azul, donde un incendio es Sí, rojo y cosas así. sí, aquí, pues por lo que hemos podido ver, ese es el segmento de la, ya te respondo, Osvaldo, pero esta restauración corresponde a la restauración que se ha realizado en este año 2026 a propósito de los 100 años. Se hizo en la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano y corresponde a un proceso de escaneo a 6.5K de resolución, y a partir de ahí se hizo todo el proceso de restauración digital, emulando las características del color agregado en el nitrato que tenemos de la película. Esos nitratos, algunos de ellos ya están en proceso de descomposición, algunos rollos. Ya lo vamos a ver en una imagen aquí a continuación. Y para responder a tu pregunta, lo que hemos sabido es que en cierto momento, bueno, esa es una imagen del nitrato ya en descomposición. Ustedes ven, está el color agregado, pero ya el nitrato está en alto nivel de descomposición. Ya toca desde seleccionarlo. Realmente sirvió para tomar las referencias de color, pero ya el soporte como tal ya no está funcional, pues como tal. Ya hay otros rollos que sí están bien, están en muy buen estado, pero este y otro, infortunadamente, ya no están funcionando. ¿Qué es lo que pasó con Félix Joaquín Rodríguez, de acuerdo a lo que hemos visto? Él hizo casi todas las funciones de la película. Fue el director, productor, director de fotografía, operador de cámara, director de arte, e incluso sale al principio de la película en una toma. Hizo el montaje, hizo el revelado de la película, y al parecer cuando estaba haciendo el revelado de la película ya se le acabaron los recursos, y él lo que se ha podido pues determinar por las averiguaciones de su trabajo y también por una entrevista que se le hizo a su esposa antes de que entregara esta película a Cinemateca Colombiana, es que se le agotaron los recursos y él experimentó con este tema de la inhibición, pero realmente por la falta de recursos no tenía la posibilidad de repetir el color del rollo, ¿sí? Y darle como ese sentido narrativo del azul en la noche, el fuego rojo, etcétera, sino que simplemente fue más como un ejercicio de, digámoslo, exótico de aplicación del color a la película. En ciertos momentos, si se ve la película completa, ya cuando la proyectamos, vemos que en cierto momento sí había como una intención del color a nivel de la narración, pero en general lo que se ha podido descubrir y ya ver como resultado es que no hay como esa posibilidad de que sí tenga un manejo del color con una intención narrativa. Entonces, esto, y vamos a ver más adelante al final de esta charla, la segunda película, una película documental que hizo Félix Joaquín Rodríguez, pero Félix Joaquín Rodríguez es uno de los personajes más interesantes de la cinematografía colombiana. Fue el primero que estudió algún tipo de estudio en cinematografía profesional cuando viajó en barco a Estados Unidos. Trabajó en algunas películas como extra y gracias al dinero que obtuvo, compró un proyector y fue un transhumante de la proyección. Proyectó en buena parte de Santander y en alguna zona de Bogotá. Después estudió Derecho y se convirtió en abogado hasta que acabó con su vida viviendo en Girardot y estando muy joven realmente. Ese es un poco el trabajo de Félix Joaquín Rodríguez, que es un personaje pues realmente único en la cinematografía colombiana, y a pesar de que esta película tiene como un matiz de película de una producción grande, realmente fue una producción bastante casera. Es decir, bastante casera, es que todo lo hizo con amigos muy cercanos, en 2 o 3 cuartos, en una casa prestada, algunos exteriores, algunos registros documentales del carnaval, de los carnavales estudiantiles de Bogotá de 1925 que están ahí y tienen un registro documental, que lo vamos a ver que también ocurrió en El amor, el deber y el crimen, que también se filmaron esos carnavales, pero realmente pues es uno de los personajes únicos y creo que poco estudiados de la cinematografía colombiana, que además de cinematografista era un gran escritor y era pintor, y bueno, revelaba las películas, ejercía una serie de oficios. Entonces,
Germán, no sé cómo Pero percibes tu alma provinciana y la importancia de alma provinciana dentro, obviamente dentro de la cinematografía colombiana, pero principalmente dentro de ese periodo de los años 20 del cine silente colombiano. no, a mí me fascina la película, me encanta. Y las veces que he podido mirarla, sea ahora restaurada o antes fragmentos de lo que se podía pasar por alguna red de distribución de imágenes, me encanta mucho ese absurdo del color eh, que aparece en la película, que es en la imagen completa, por trozos, por pedazos. Eh, Interesante saber que Griffith, cuando utilizaba ese color, era para describir momentos, estados de ánimo, el clima, el ambiente, la naturaleza, etcétera. Pero aquí ese juego que se da, así sea gratuito, incidental, accidental, me parece impresionantemente agradable. Esa tonalidad que se le da a la imagen entera, me encanta. Así no tenga ninguna intención narrativa. Ok. Y Osvaldo, ¿cómo ve esa alma provinciana? ¿Cuál es pues como el elemento a destacar de esta película? Que es una película, pues, como decíamos, de las pocas que tenemos completas bueno, la pocas no, creo que es la única que tenemos completa del periodo de cine silente, pero además con todos estos elementos adicionales. Y tal vez Germán ahora decía que parecía una gran producción, pero y tal vez lo parece en principio por la extensión, porque es de las que tenemos más completas junto con Bajo el cielo antioqueño y Garras de Oro, pero también es porque pasan muchas cosas, pero claro, si uno la mira más en detalle, está ese componente que también mencionabas vos, Jorge Mario, de casero. Se le ve lo casero en muchas ocasiones, un poco en detrimento pues de su acabado en términos visuales y de puesta en escena, porque a veces es muy precaria esa forma como se ve en comparación con, lo hablaremos más adelante, con El amor y el deber y el crimen, que es una película con más cuerpo y más presencia en términos de los escenarios. Pero lo importante de Alma Provinciana es que se ve ese espíritu de Félix Joaquín Rodríguez como de querer hacer una obra de corazón y con un cierto ímpetu que por supuesto está atada como a unas convenciones de la época, empezando por el melodrama, aunque él pues propone como una variante que me parece importante y es que a falta de un gran conflicto de historia de amor imposible, él propone dos historias de amor imposible, que son las que protagonizan los dos hermanos. eh, pero adicionalmente es una película que tiene otra cantidad de elementos, aparte de esta gran línea de melodrama que es sobre los amores imposibles, pues, y este padre diciéndole a sus hijos que no se pueden casar o tener amoríos con las personas que ellos escogieron. Está todo ese otro componente pues de lo documental que está muy presente en otras películas colombianas, pues empezando por Bajo el cielo antioqueño, incluso en Nido de Cóndores también está ese elemento documental, pero otros aspectos como uno identifica hasta aspectos como de slapstick, ¿cierto? Como esa comedia muda estadounidense, sobre todo en la escena divertida, pues, y un poco, pues, yo no sé, espontánea de los borrachos. Pero lo que sí uno ve en esta película es eso, como como una intencionalidad de alguien de contar una historia que haga la diferencia entre lo que se presentaba en esa época y sobre todo hacer un comentario sobre ese contexto, esa relación de la provincia y el centro del campo y la ciudad.
y de las relaciones de clase tan presentes en esa época y las narrativas de la época. Sí, incluso uno mira y verdad se pone, algo de lo que estás diciendo ahora, se pone a pensar si estos directores tenían algún tipo de referente cinematográfico de otras cinematografías, porque si de verdad encuentra uno en muchos planos, y ahorita lo vamos a ver en la película siguiente, que es El amor, el deber y el crimen, hay mucho incluso en el manejo del encuadre, en el manejo de la disposición misma de los actores frente a la cámara, que pareciera que tuvieran unos referentes cinematográficos, pero posiblemente no los tenían, es decir, no tenemos claridad sobre esa información, pero y comparado con otras cinematografías encuentra uno el manejo de la cámara, el manejo del encuadre, el manejo de la disposición de los actores, incluso la forma como los actores, a pesar de que es cine silente, dicen sus textos, porque los están diciendo ahí, así no los escuchemos. También hay unos elementos comunes, y los otros elementos comunes son la gestualidad de los actores, la forma como se enfrentan a la cámara y la mirada que hacen a los otros actores. Creo que eso uno lo podría hacer y podría sacar un collage de una imagen de una película italiana, una francesa, una colombiana, una brasilera, y va a encontrar elementos muy similares, que es llamativo, es decir, es llamativo encontrar esos elementos comunes, porque no sabemos, de pronto nos falta investigación, no sabemos cuáles eran los referentes reales que tenían estos realizadores al hacer estas películas, ¿no? Eso ocurrió, por ejemplo, en Auroras Violetas en 1924, ocurrió en Bajo el cielo antioqueño y ocurre aquí en Alma provinciana. Hay unos elementos comunes ahí que se repiten y que es bien interesante como de analizar, porque le dan como ese, yo diría que ese toque característico a la forma de realización cinematográfica de este periodo del cine colombiano. Incluso no hay que descartar también una cierta carga con el teatro, que no solo los referentes eran cinematográficos, sino tal vez, e incluso principalmente teatrales, porque muchas de las escenas, de los planos, de la disposición de la cámara, de la manera como se mueven los personajes en el escenario y frente a la cámara, se acerca más a veces al teatro. Se ve eso más en un Alma provinciana, Bajo el cielo antioqueño, y se ve menos en películas como Garras de Oro o como El amor y el deber y el crimen. Incluso los decorados mismos, hay algunos que están pintados o se ven como más artificiales, y en cambio en otras películas se ve más esa materialidad. Y no hay que olvidar pues también que muchos de estos pioneros que quisieron hacer cine, en realidad antes es como una extensión de su trabajo de puesta en escena en el teatro. El mismo Félix Joaquín Rodríguez, Alma Provinciana, proviene de una obra de teatro suyo, o Arturo Acevedo. Arturo Acevedo pues era el llamado a hacer cine aquí porque era un hombre de teatro. Sí, correcto. Igual acá, pues, hola Lisbeth de la Cineteca Pública de Santander está diciendo que no olvidemos que Félix Joaquín Rodríguez era un dramaturgo. Si nos devolvemos a la diapositiva anterior, por favor, citábamos que Alma Provinciana está basada en este texto que se llamaba Con el nombre de Isabel en los labios, que es la base de la estructura argumental del guión de Alma Provinciana, que también fue escrito por Félix Joaquín Rodríguez, que también se dedicó en buena parte después a la literatura, ¿no? En buena parte había literatura jurídica, pero también literatura de ficción, como la que hizo Félix Joaquín Rodríguez. Alma Provinciana, pasemos a la siguiente, por favor. Alma Provinciana inicialmente fue restaurada en los laboratorios de la Filmoteca de la UNAM en México y en la Fundación Cinemateca Nacional de Venezuela, y se estrenó en una primera versión en blanco y negro el 12 de octubre del año 2001 en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, con acompañamiento musical de Óscar Acevedo. Ya en el año 2026, el año en el que estamos y que se está cumpliendo los 100 años, se restauró digitalmente la versión original desde los soportes de nitrato, recuperando el color agregado que tenía la película, en donde se utilizó la técnica de imbibición o también conocida como entintado.
Esta nueva versión se estrenó con motivo de los 100 años de la película en el Festival de Cine San Fisi, Bucaramanga, y en el Teatro Faenza, que fue el teatro original donde se estrenó la película el 13 de febrero del 2026. Estas dos presentaciones estuvieron acompañadas con música compuesta, música en vivo, música en vivo que fue compuesta por la Filarmónica de la UNAP, la Universidad Nacional, la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en cabeza del maestro Adolfo Hernández, quien compuso la música para esta versión de la película. Entonces, realmente es una de las películas, creo que fundamentales dentro de ese periodo del cine colombiano, y creo que Félix Joaquín Rodríguez es uno de los personajes que merece un poco más yo creo que de palmarés por todo su trabajo, porque además fue un trabajo solitario, fue un trabajo casi de multioficio, y que además arroja esta película y el documental del cual vamos a hablar al final de esta presentación. Después de Alma Provinciana viene otra película muy importante. Bueno, estos son algunos fotogramas. Este es uno de los rollos de nitrato con color que está en buen estado y que ya obviamente permitió todos los referentes para la restauración de la película y que se conservan dentro de las unidades de nitrato de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Después venimos con la película El amor, el deber y el crimen. El amor, el deber y el crimen también tiene otro de los personajes fundamentales dentro del cine. Yo creo que hay dos directores dentro del cine de ese periodo, cine colombiano, que son, además de Félix Joaquín Rodríguez, está Pedro Moreno Garzón. Pedro Moreno Garzón, infortunadamente, no brilló tanto porque siempre estuvo como a la sombra de los hermanos Di Domenico y de todas las producciones de los Di Domenico, pero realmente al analizar muchos de los trabajos y también de las referencias que existen, muchas de las películas que se hicieron tenían como firma principal, en términos de la posición de la cámara, de cómo estaban los actores, de cómo se comportaban frente a la cámara, es la mano de Pedro Moreno Garzón. Entonces, Pedro Moreno Garzón junto a Félix Joaquín Rodríguez, creo que son los dos directores colombianos fundamentales dentro del periodo de cine silente. Ya ahorita les pido por favor su opinión. Esta película fue producida por la CICLA, que era la Sociedad Industrial Cinematográfica Latinoamericana de los hermanos Di Domenico. El guión fue de Pedro Moreno Garzón y estaba basado en la obra La Trilogía Pasional de Eliodoro González, que era un escritor de origen chocuano. El director de fotografía fue Vincenzo Di Domenico y se estrenó el 1 de agosto de 1926 en el Salón Olimpia de la ciudad de Bogotá. Los actores estaban Mara Meva, que ya la habíamos nombrado antes en la película Tuya es la culpa. Estaba Rafael Burgos, estaba Roberto Estrada y Alejandro Barriga, que ya habían sido participantes de películas como Ahora las Violetas y La Tragedia del Silencio, que fueron también películas muy importantes dentro del periodo de 1924. Ahora, la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano restauró digitalmente los fragmentos que quedan de esta película, infortunadamente no está completa. Originalmente esos fragmentos sumaban 25 minutos porque estaban filmados entre 18 y 16 fotogramas por segundo. Ya en la versión actual restaurada son 11 minutos a 24 fotogramas por segundo, y el diseño sonoro para el estreno de esta película, que va a ser en el BAM, acá en el evento Bogotá Audiovisual Market, el próximo 7 de julio, va a estar acompañada de música o sonorización realizada por el ITM de la ciudad de Medellín, en cabeza de Julián Grijaldo, perdón, quien se encargaron de reconstruir la atmósfera sonora de esta película. Entonces, antes de continuar y dar paso a Osvaldo y a Germán para hablar de esta película, vamos a ver un antes y después de la restauración de la película El amor, el deber y el crimen.
El lado izquierdo tenemos la película original en el estado en que se encontraba. En el lado derecho está la película restaurada, que como decimos en la presentación, infortunadamente no está completa. Y solo queda en este segmento. Y refleja muy bien lo que fueron los carnavales estudiantiles de Bogotá en 1925, dentro de que también fueron filmados y buena parte de algunas imágenes están incluidas en la película Alma Provinciana. Pero dice Concha que no, que esto fue creado para la película, que no No, son imágenes documentales. no, hay un par de planos que sí están creados para la película, pero hay otros que incluso están registrados en registro de noticiero cinematográfico, que son casi el mismo tipo de registro de plano. Ya. Hay un plano en particular de la película que vamos a ver ahorita, una fotografía fija, en el que por primera vez se registra un crimen y un muerto dentro de la cinematografía colombiana. Además, después de ver este golpe, en la sinopsis dice que él, además de pintor, era boxeador. Sí, sí, sí. Vamos a la presentación, por favor. Entonces, aquí está El amor, el deber, el crimen, una producción de los Didomérico, de Cicla, pero bajo la dirección de Pedro Moreno Garzón. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Miramos para mirar ahí unas imágenes. Esta imagen del lado derecho, esa imagen en particular, era la primera vez que se hacía un registro cinematográfico de ese tipo de personajes fallecidos. Y esto que hay al lado izquierdo pues, son algunas de las fotografías correspondientes a la película, donde está Mara Meva y bueno, y una parte de los actores. Entonces quería saber, Osvaldo y Germán, esta figura de Pedro Moreno Garzón, en particular Pedro Moreno Garzón dirigiendo El amor, el deber y el crimen, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cuál creen ustedes que es la importancia que tiene un director como Pedro Moreno Garzón dentro de este periodo del cine colombiano? Pienso mucho en la actuación. La actuación es muy madura. Los que aparecen en escena no se dedican como a hacer tanta expresión corporal para decir que se siente rabia o que se siente deseos de agredir, de demostrarse contentos, etcétera, etcétera. Como en Alma Provinciana, un planito, por citar uno solo, decir que porque tiene una prenda en la mano hay posibilidades de conseguir dinero y ese plano se repite varias veces y la mano se muestra exhibiendo esa joya. No hay necesidad de eso que es característico del cine mudo. En este amor, deber y el crimen se nota como actuación demasiado desarrollada. De pronto porque haya muy buen manejo por parte de un dramaturgo que se le mide a poner en escena una historia determinada. A mí me parece que en esta película se nota que Pedro Moreno Garzón no es un primerizo, que ya ha hecho otras cosas y a diferencia pues de muchas otras películas del silente colombiano, sí se ve como una mayor seguridad y como una concepción distinta de la puesta en escena, incluso de la elección de los escenarios mismos y de lo que pasa dentro de la escena. Tengo muy presente pues imágenes
sobre todo de alma provinciana y bajo el cielo antioqueño, que realmente, y aquí insisto pues con lo teatral que a veces parecía mucho este cine silente y cómo esa mirada de la cámara era como de frontal y siempre de la misma distancia y un escenario que no tenía profundidad y que no se hacía nada a profundidad, sino que se hacía de manera horizontal, los personajes movían Cámara quieta. horizontalmente, sí. En cambio, aquí uno ve en El amor, el deber y el crimen distintos planos y distinta profundidad hecha con los actores, con escenografía, con escritorios, con pequeñas estatuas, con gente pasando por detrás en el fondo. Y eso me parece que marca una diferencia con muchas de las películas de nuestro cine silente. Sí, y particular, esta, al parecer por los comentarios de prensa que se pudieron recuperar, pues fue una de las películas mejor logradas desde el punto de vista de la narración cinematográfica. Sí, y creo que ese era como el fuerte de Pedro Moreno Garzón, y era esa posibilidad de manejar muy bien la dirección. Por eso incluso Vicenzo Di Domenico aparece como director técnico, pero realmente fue el director de fotografía de la película. Pero la dirección como tal de la actuación, de los personajes, de la posición de la cámara y del montaje fue de Pedro Moreno Garzón. Por eso creo que Pedro Moreno Garzón, dentro de sus participaciones, que infortunadamente muchas de las películas están incompletas, yo diría todas las en las que él participó como director, por ejemplo, está la película del 2025, del 1925, que pudimos restaurar ese segmento que se llama Como los Muertos. Como los Muertos también es una película dirigida por Pedro Moreno Garzón y que también tiene una fuerza en la forma como los personajes están enfrentándose a la cámara, están participando de la escena, y que creo que eso estaba convirtiendo a Pedro Moreno Garzón en casi que en un autor de cierta forma de poner los actores, poner la cámara y construir las narraciones cinematográficas. Como digo, infortunadamente, pues nos guiamos por los segmentos de las películas que él realizó como director y que hemos podido restaurar, pero particularmente en Como los Muertos y en El amor, el deber y el crimen, se siente una forma particular y un estilo particular de dirección que creo que es dado por Pedro Moreno Garzón, que por eso lo cito junto con Félix Joaquín Rodríguez como dos de los personajes de la dirección más importantes dentro de la cinematografía colombiana de todo este periodo del cine silente. Después de esto vamos a pasar a una película bien particular de la que infortunadamente tampoco queda mucho, salvo unos fotogramas y algunos recortes de prensa y una entrevista que tenemos con su actriz principal, que además es Inés Rendón, que es una de las pioneras de la cinematografía colombiana, porque ella después se volvió operadora de cámara, se volvió cinematografista, filmó buena parte de muchas de las acciones culturales que se dieron en Pereira después de los años 30, incluso hasta bien entrado los años 60, ella filmó muchas cosas, pero en esta película participó como actriz. Era una joven actriz que junto con su hermana fueron seleccionadas para participar en la película Nido de Cóndores. Entonces vamos a ver primero un testimonio de ella, que habla un poco de cómo fue su participación en la película, para ya entrar a mirar en detalle esta película bien particular, que fue la película Nido de Cóndores, que también está cumpliendo 100 años. Doña Inés Rendón de Mejía, 14 de diciembre de 1994. Doña Inés, ¿cómo fue que usted, siendo casi una niña, se metió en la aventura de hacer cine en Pereira? Al fin y al cabo, como niña que estaba en ese entonces, estaba feliz de poder estar en una película y por ser un artista de cine que siempre las había admirado. Así es que acepté indefinidamente para poder presentarme en la casa de la señora Ismenia, donde se empezó la película.
¿Cuál era el papel que usted hacía? Yo era la novia del que después fue mi marido, ya de largo. ¿Y cuál era la historia de la película? ¿Eran unos extranjeros que venían a Pereira, etcétera? Bueno, yo a fondo no lo sé, pero unos extranjeros que vinieron, aquí estuvo Elisa Lospi, los didoménicos. Estuvieron acá entonces buscando personas que pudiéramos filmar. Y nos examinaron y les parecíamos que estábamos las precisas. La idea era hacer una película sobre Pereira, ¿no es cierto? Sí, sobre Pereira, con el título de Nido de Cóndores. Y en el argumento entonces metieron como una historia para que fuera más agradable. ¿O como? Ya lo creo, una historia de Pereira, todo su tiempo. Y la historia del industrial extranjero alemán y todo eso, ¿cómo era ese asunto? Unos industriales que venían a hacer negocios, venían con su familia y querían conocer todos los alrededores de Pereira para poder filmar su película. ¿Y usted trabajó con su hermana en esa película? Sí, Ana Rendón de Cárdenas, que fue la protagonista también. ¿Cuál era el papel de ella? El papel era la novia de un joven Fernando Jaramillo, que era en la película, y resulta que entre ella y yo había una rivalidad por los novios. Este es un poco algo de la entrevista con doña Inés Rendón, realizada en 1994, y cuenta algo de lo que fue todo ese periplo de hacer la película. Ella era un actor, una actriz natural, pues era una actriz sin ningún tipo de experiencia, solo fue escogida para eso. El Nido de Cóndores fue dirigida por Alfonso Mejía Robledo, fue producida por la Sociedad de Mejoras Públicas de Pereira, el director de fotografía y tal vez el que tenía mayor experiencia cinematográfica era Máximo Calvo, que había rodado ya María. Se estrenó el 23 de noviembre de 1926 en el Teatro Caldas de la ciudad de Pereira y después se proyectó el 27 de febrero del 1927 en el Teatro Manizales de esa misma ciudad y 3 de abril de 1927 en el Teatro Junín de Medellín. Los actores, actrices fueron Inés Rendón, Ana Rendón, que eran hermanas, Gonzalo Vallejo y Fernando Jaramillo en los papeles principales. Esta historia está estructurada en 6 partes. La película muestra el desarrollo de la ciudad de Pereira a partir de una historia de amor que solo era un pretexto para mostrar el origen, adelanto y progreso de la ciudad. En Manizales su exhibición fue acompañada por Revista de Pereira de 1926 y de esta producción solo quedan testimonios de Inés Rendón sobre su realización y algunas fotografías fijas. Se dice que esta película se hizo casi que en competencia con la película Manizales City, que se había hecho en 1925 y que mostraba Manizales en todo su auge, pero también mostraba Manizales después del incendio terrible que tuvo a mitad del año de 1925. Entonces, Germán, que es de Pereira y que has tenido como acercamiento a cierto tipo de investigaciones y personas que se han dedicado a estudiar esta producción de Nido de Cóndores, incluso creo que conociste a Inés Rendón personalmente. ¿Cuál es la importancia de Nido de Cóndores dentro de todo este periodo del cine colombiano? Es importante Nido de Cóndores no solamente por el periodo en el que fue hecha, sino como la referencia esa que ha tenido nuestra ciudad para permitir la futura realización cinematográfica que se está haciendo en nuestra ciudad y en nuestro departamento. Tenemos el caso, por ejemplo, de Diego Espinosa, que ya tiene 3 largometrajes encima. El próximo 9 de julio, por ejemplo, de este año, se hace la premier mundial de la película Ficciones sin futuro. Yo fui el director de fotografía de esa película. Sí, ya lo sabía, lo tengo ahí, lo tengo planillado para cuando esté aquí en Pereira con nosotros. Nos encanta ese dato. Les voy a leer un textico muy bello que salió de Nido de Cóndores, publicado desde hace mucho rato, porque me encanta y qué bueno saber que aquí hay vestigios del poeta Luis Carlos González, autor de La Ruana, que sin ser crítico de cine, pues era un cronista bellísimo a nivel poético y de trova y
y de escritura limpia, plana, que permite tener una visión muy bella del acontecimiento llamado Nido de Cóndores. En febrero 6 de 1926 se informa el compromiso de filmación de la película. Nicolás Di Domenico firmó el contrato por el cual la Sociedad de Mejoras Públicas de Pereira autoriza a una casa filmadora de Cali para tomar, qué linda palabra allí, Osvaldo, para tomar una película de la ciudad. Para septiembre 18 se anuncia Nido de Cóndores, sus principales intérpretes, Anita Rendón, Bustamante y Fernando Jaramillo. Porque Anita es como la protagonista, pero Inés Rendón es la que la hace visible a nivel mundial. Luis Carlos González, el autor de La Ruana, escribió la gran película pereirana, él me había visto Alma Provincial, que filmó el artista español Máximo Calvo y cuya propiedad exclusiva es de la Sociedad de Mejoras Públicas de esta ciudad. Deseamos que muy pronto pase por el lienzo. Miren qué término tan lindo para describir la pantalla de cine del Teatro Caldas. Pase por el lienzo del Caldas, nuestra admirable obra cinematográfica. Y termina diciendo, para noviembre de ese año, 1926, la prensa promocionó así la cinta. Anita Rendón Bustamante y doña Inés Rendón de Mejía, protagonistas de Nido de Cóndores, cuya primera exhibición tendrá lugar seguramente el martes próximo 23 en el Teatro Caldas y cuyo producido debe dedicarse a la Sociedad de Mejoras Públicas. Además de productora, es la que tiene derecho a los recaudos. Deseamos un colosal éxito para la película que sintetiza un gran esfuerzo de sus intérpretes y de su filmador, el señor Máximo Calvo, quien llamaba la atención, dice Luis Carlos, por su melena, su rostro de color rojo y sus cejas tan pobladas que parecía una lechuza. Eso lo decía el poeta Luis Carlos González. Pero yo les quiero contar una anécdota pues muy linda, porque en un encuentro nacional de cineclubes en Bogotá, en la década de los 80, el maestro Hernando Salcedo Silva, que estuvo con nosotros y que hizo parte de ese encuentro nacional de cineclubes, donde también estuvo Víctor Gaviria, me puso la tarea, por ser pereirano, de buscar una copia que él sabía que estaba en Pereira, de Nido de Cóndores, porque se hicieron 2 copias. Obviamente yo me vine con ese compromiso entusiasmadísimo, porque yo dije, le tengo que dar esa gran sorpresa al maestro Hernando Salcedo. Y me vine para Pereira y me agarré a buscar por todos lados. Y supe que la Cámara de Comercio era la primera productora de la posible producción, realización, elaboración de la película Nido de Cóndores. Me ayudaron a encontrar que la Sociedad de Mejoras Públicas tenía copia de la película, con la que quedó Pereira, en su oficina. Y nos encontramos con que una secretaría de la Sociedad de Mejoras la votó sencillamente porque, estando guardada en un locker, en un armario allá de la oficina, empezó a expeler un olor desagradable que obviamente la secretaria entonces no lo soportaba, y ella votó la película. La película fue a parar a la basura. ¿Sí? No existen fotogramas de la película, existían unas copias en papel de películas, pero foto fija, de las que se hicieron en el momento del rodaje. Y esas pocas fotografías que tenía Inesita Rendón fueron perdiéndose sencillamente porque cada que la entrevistaban, ella prestaba fotografías para que fueran utilizadas en los periódicos o en las revistas. Y todo el mundo se quedaba con ellas.
Ella se quejaba cuando tuvimos la oportunidad de hacerle esa grabación que ustedes acaban de mostrar un fragmento. Yo estuve presente porque yo acompañé a Nieto en el momento de además le ayudábamos a conseguir la entrevista con ella. Y esta mujer encantadora, obviamente, eh, no pudo facilitar material que le pidieron de patrimonio fílmico colombiano para sus archivos, porque no tenía. Y ella se lamentaba y se quejaba, obviamente, de ese percance, de ese hecho, que todo el material que ella prestaba con mucho cariño a los periodistas, reporteros, que querían saber algo de la película, ella nunca pudo recuperarlo, nunca regresó a sus archivos, a sus álbumes de fotografías. Sí, infortunadamente de esta película no queda nada y quedan estas imágenes que estamos viendo, son algunas fotografías correspondientes al periodo, pero no son directamente de la película. Y también pues fueron facilitadas por Inés Rendón. Pero esta es una de las grandes pérdidas que tenemos del cine colombiano de ese periodo. No sé si quieres decir algo, Osvaldo, sobre esta película en particular. Sí, a mí que esta película tiene una característica que me parece en común con otras películas del periodo, a la misma Alma Provinciana, Bajo el Cielo Antioqueño, y no sé qué otras con ese mismo énfasis se te ocurre, Jorge Mario, y es que en esta época del cine colombiano apenas naciente, explorando su dramaturgia, explorando su contexto, eh, es como pensado con la doble función de contar una historia, pero también dar cuenta de una, de un espacio, de la identidad del espacio. Entonces, pues el ejemplo más claro y dicho de manifiesto fue Bajo el Cielo Antioqueño, que fue pensado como una película de propaganda, pero no quisieron hacer la propaganda seca, sino envolverla en esta historia, en este melodrama de amor y de crimen y de intriga, pero era para mostrar todo el esplendor y la pujanza de Antioquia. Lo vimos y lo mencionamos también con Alma Provinciana, que todas estas imágenes documentales en medio de la historia, y también lo tiene Nido de Cóndores. No sé si se te ocurre otra más del silente colombiano, Jorge Mario, que Sí, tenga esta pues está, característica. pues Manizales City, yo creo que es como esa sí es completamente creada de esa manera. Lo que pasa es que se les atravesó ese incendio de la ciudad de por medio y la película se convirtió casi que en un antes y después de Manizales. Pero la película fue pensada para celebrar Manizales dentro de su aniversario, ¿no? Y la siguiente que vamos a ver, que si quieres pasemos a la siguiente diapositiva, también tiene esa línea y es esta película que se llama El Valle del Cauca y su progreso. Es decir, fue creada específicamente para mostrar los paisajes, el progreso, el ferrocarril, la navegación fluvial que estaba ocurriendo en el Valle del Cauca. Como ya citábamos antes, esta película fue filmada en 1925. Inicialmente tuvo un título que se llamaba Paisajes y Progresos del Departamento del Valle. Después se llamó O Bajo el Sol del Valle y después tuvo otro título que fue Tardes Vallecaucanas y finalmente la versión que tenemos sobre la cual hemos podido trabajar es El Valle del Cauca y su progreso. Es el primer documental realmente que tiene este tipo de color agregado, esto que ustedes ven en la imagen izquierda, es el tipo de entintado también que se aplicó a esta película y como decía yo al principio de esta presentación, va a ser utilizada en algunas imágenes, van a ser utilizadas en la película Garras de Oro, que se va a estrenar en 1927. Esta película se estrenó en el Teatro Moderno, que es el actual Jorge Isaac de Cali, y como ya citábamos, utilizó esa técnica de color. Y básicamente tiene esa misma idea que plantea Osvaldo, y es de mostrar el progreso, mostrar unas características regionales bien particulares que no había ocurrido en las otras películas hechas en Cali, que estaban más dedicadas a la ficción y que incluso tenían la participación, pues obviamente, de estas actrices y equipo técnico de origen italiano. Y para cerrar esta sesión de hoy sobre estas películas centenarias, vamos a ir a nuestra última película,
y a retornar nuevamente a este director fundamental que es, bueno, esta simplemente la voy a nombrar en paréntesis antes de ir a la última, que es la película La Divina Ley. La Divina Ley es una película que realmente no existe casi nada, salvo un par de fotografías. Esta persona que ustedes ven en el lado izquierdo de la fotografía es Florentino Bernal. Florentino Bernal era un personaje muy pintoresco de Bogotá, tenía un café en Bogotá muy conocido y se metió a la producción cinematográfica, contrató a Eduardo Rosito para que dirigiera esta película La Divina Ley, que se estrenó según recortes de prensa el 5 de agosto de 1926 en el Teatro Faenza y contaba con la presencia de la actriz Mercedes Silva. Él fundó una compañía de producción cinematográfica que denominó Cinema Floral Bogotá y que hizo esta película. De esta película, infortunadamente, no hay nada tampoco, salvo dos fotografías y estos recortes de prensa que citan un poco la película. Tiene unos comentarios no muy bien logrados sobre la película, porque hacían unos comparativos con otras películas pues, del mismo periodo, por ejemplo, El amor, el deber y el crimen. Entonces es una película pues, que la nombramos como a nivel de inventario, pero de la que infortunadamente no existe mayor tipo de material ni fotográfico ni cinematográfico para poder como profundizar en la película. Y ahí sí entramos a la última película de hoy, que es este documental que hizo Félix Joaquín Rodríguez sobre el general Jorge Holguín, quien fue dos veces presidente de Colombia. Él fue presidente de Colombia entre junio y agosto de 1909, reemplazando a Rafael Reyes, y posteriormente, desde el 11 de noviembre de 1921 hasta el 7 de agosto de 1922, Pero en las dos ocasiones encargado. Encargado, después de Marco Fidel Suárez, estuvo encargado él, y antes de que asumiera la presidencia Pedro Ospina, ¿no? Que fue el quien vino después. Entonces, el general Jorge Holguín, al parecer por contrato, mandó a hacer esta película, contrató a Félix Joaquín Rodríguez, y él tiene un nombre muy particular para su empresa, y es Empresa de Propaganda Intelectual. Es un nombre bien curioso. Y con la firma que ya había utilizado en Alma Provinciana, que es Félix Mar Films Documental. Esta película se estrenó en 1926 y es un cortometraje que básicamente captura al expresidente militar conservador compartiendo con su familia. Ya está en muletas y ya está bastante anciano. Este documental, principalmente para acompañar la obra de Félix Joaquín Rodríguez, fue restaurado, lo restauramos este año en la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, y es una pieza fílmica que también se va a estrenar el próximo 7 de julio, en los 40 años, la celebración de los 40 años de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano en el BAM, y también va a tener un acompañamiento de diseño sonoro del ITM de Medellín. Podemos pasar a la siguiente imagen, por favor. Este es un poco algunos fotogramas de la película. Y quiero recordar que estas sesiones de memoria activa son hechas gracias al programa de fortalecimiento del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico de Colombia, que nos permite hacer muy buena parte de estos procesos, incluyendo algunas de las restauraciones de las que hemos hablado en esta sesión. Entonces, ya antes de dar la palabra a Osvaldo, la palabra final a Osvaldo y a Germán, vamos a ver un pequeño fragmento de General Jorge Holguín en su versión restaurada, para ya dar cierre a esta sesión de hoy.
Bueno, esto es algún fragmento de la película documental, cortometraje, El General Jorge Holguín, también de Félix Joaquín Rodríguez. Como homenaje un poco al trabajo de Félix Joaquín Rodríguez, vemos cómo pone la cámara, cómo pone ahí a los personajes a participar de la cámara. Y creo que por eso es bien interesante este documento cinematográfico de Félix Joaquín Rodríguez. No sé si Osvaldo, Germán conocían referencias de este registro. No, para mí fue nuevo. Para mí fue nuevo verlo y conocerlo. Me llamó mucho la atención como dispositivo narrativo. Incluso podríamos decir que está más cercano, no tanto como a la lógica del documental en sí, que para esta época pues era muy básica, pues y muy elemental la concepción del documental todavía, sino más bien como una suerte de álbum familiar, pero con imágenes en movimiento, porque la disposición de la cámara, cómo se paran enfrente y los entretítulos tienen más la lógica de casi que como de pie de fotos, explicando y comentando lo que hay, y no es una construcción narrativa de quién era este señor, porque si uno conoce la vida del general Holguín, es sorprendente cómo no ha trascendido más en el tiempo en la historia de Colombia, pero fue un tipo tremendamente importante y con unas grandes conexiones políticas, familiares y económicas, y una gran influencia en el país durante décadas. Entonces sí es muy llamativo este material, cómo rescata esta personalidad y sobre todo la forma como lo mira. Sí, yo creo que ahí se completa un poco la obra de Félix Joaquín Rodríguez, al menos la que pudimos rescatar y en la que se tiene conocimiento. No sé, Germán, si quieres decir algo de este. Y esa escena tan bella, cortica, de documental actuado, sí, porque es ficción y es documental por la actuación, cuando dice que tenía esa potencia, ese poder, esa magia de enseñarle a las nietas a leer como conservador que era, como enseñarle política a los conservadores, puntos suspensivos y liberales. Ese veneno tan lindo en ese fragmento. Una vez, para rematar, digo algo relacionado con el maestro Luis Alberto Álvarez, el gran crítico de cine que se nos fue muy temprano, porque yo como cercano a los antioqueños, a Medellín, tenía el vicio de, de consumir el colombiano los domingos. Y una vez una página muy bella que dedicó a algunos colaboradores, entre comillas, que le escribían diciéndole que qué bueno aportar en algo a la industria del cine en el país. Por ejemplo, para la promoción de las películas. Un eslogan
que vendiera la idea de esa película para que se hiciera taquillera. Es una columna muy bella que hizo el maestro Luis Alberto Álvarez y ponía ejemplos de personas que escribían diciendo que esta película iba a funcionar por esto o aquello, que me pareció muy lindo. Ahora, estudiando de nuevo lo que ha sucedido con Nido de Cóndores, me encontré una sinopsis muy bella de un renglón hablando de Nido de Cóndores, para promocionar a Nido de Cóndores. Cuenta el progreso de la ciudad de Pereira a través de una historia de amor. ¿Sí? Una cosa muy simplificada, muy bella, que quiere decir lo que quería decir Nido de Cóndores. Bueno, aquí en nuestro chat hay un comentario de Rodrigo Vidal, al que saludamos. Dice que el documental, dice, creo que Tardes Vallecaucanas es otra película que no se sabe mucho, pero se decía que tenía textos del poeta de Palmira, Miero. Bueno, eso es en relación al que vimos antes de El Valle de Cauca y su progreso, eso es un buen dato. Tendremos que profundizar en eso y hablar con el maestro Álvaro Concha a ver qué más encontró. Entonces, con esta parte de Jorge Holguín, que van a ser los estrenos de restauraciones de estas películas de 100 años, que son Alma Provinciana, El Amor, el Deber y el Crimen, el general Jorge Holguín, pues cerramos esta sesión dedicada a las películas centenarias en Colombia, agradeciendo especialmente a Osvaldo Osorio y a Germán Osa por la participación y todos los aportes y comentarios que hicieron a esta memoria activa del día de hoy. Y obviamente agradecemos a todos los participantes por estar acá tan pendientes todo el tiempo. Muchas gracias y nos vemos pronto en otra sesión de memoria activa. Un abrazo. Listo, procedo a cerrar la sesión. Feliz tarde. Feliz tarde.